Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda jornada de actividades del primer encuentro internacional de educación inclusiva. Y para iniciar con las actividades académicas tendremos la conferencia magistral titulada Ambientes de aprendizaje entre inclusión, diversidad y personalización, a cargo del doctor Eduardo Andere. Él es doctor en ciencia política, con maestrías en economía y administración pública de las universidades de Boston y Harvard, respectivamente. Es analista y escritor sobre la educación, el aprendizaje y las políticas públicas. Actualmente se encuentra realizando una investigación sobre ambientes poderosos de aprendizaje en potencias educativas mundiales. Es autor de 9 libros sobre educación, política educativa, aprendizaje y educación comparada. Entre los últimos publicados se encuentran El poder de aprender, escuelas que piensan, de 2008, Finlandia, el éxito en PISA y más allá, comienza en primaria y más atrás, de 2010. La cultura del aprendizaje, hogar y escuela del siglo XXI, de 2011. La escuela rota, sistema y política en contra del aprendizaje en México, de 2013. Perspectivas de los profesores en la educación escolar de Finlandia, de 2014. El doctor Andere es también autor de varios artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2. Es evaluador internacional para la revista científica European Journal of Teacher Education y colabora como escritor y consejero en el portal Educación Futura, y es columnista como colaborador invitado en el periódico Reforma. Los dejo con el doctor Eduardo Andere. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Gracias por la amable invitación a CREFAL y gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Veo a muchas personas conocidas, a grandes amigos y amigas, y gente con la que he podido compartir en diversos foros temas relacionados con educación y aprendizaje. Bueno, hoy vamos a platicar sobre ambientes de aprendizaje dentro de este foro internacional sobre inclusión educativa. Vamos a hablar sobre ambientes de aprendizaje entre inclusión, integración y personalización, que digamos son 3 de los conceptos importados o que circulan alrededor de los sistemas educativos del mundo a través de las organizaciones transmisoras de conceptos y de políticas y de prácticas educativas en el mundo, como son la UNESCO, la OCDE y el Banco Mundial, por citar a las más importantes. Voy a dividir la charla en 3 secciones, ¿no? Una donde con una sola diapositiva, una sola gráfica, voy a mostrar cómo estamos en el mapa de la región, en el mapa de la educación internacional en la región latinoamericana y del Caribe. Voy a utilizar a México, pero voy a hacer referencia, digamos, a otros países de la región que podemos, gracias a evaluaciones internacionales, podemos ubicarnos a varios de nuestros países en este mapa de la educación mundial. Después voy a hablar de ambientes de aprendizaje, que es un tema bastante relacionado con el tema de la inclusión y de la integración, y finalmente voy a terminar platicando sobre el tema del foro o del congreso, que es inclusión, integración y personalización, que parece que son términos o conceptos que actúan en forma opuesta, en forma excluyente. Pero bueno, de eso platicaremos más adelante.
La primera gráfica que voy a presentar es bastante perturbadora porque muestra una realidad muy difícil de aceptar. Estos son los resultados promedios de la prueba PISA, que me imagino que todos ustedes conocen y no voy a entrar al detalle de ella, pero bueno, es esta prueba internacional aplicada a niños entre 15 y 16 años de edad en 3 áreas de conocimiento: lectura, matemáticas y ciencia, y se aplica en rondas de cada 3 años. Empezó en el 2000 y la última ronda fue el 2012, y en cada una de las rondas, una de estas 3 áreas que acabo de mencionar recibe mayor concentración en preguntas, en items que permite a los investigadores hacer un análisis más completo del dominio del conocimiento de los niños y jóvenes en estas edades. Entonces, en el año 2000 el área de concentración fue lectura, en el 2003 matemáticas, en el 2006 ciencia, en el 2009 regresamos con lectura y en el 2012 matemáticas. Este es el resultado del 2012 de matemáticas y es una gráfica muy elocuente, aunque muy triste, de cómo estamos más o menos ubicados en el mapa internacional de la educación. Lo que esta gráfica muestra son los resultados de las escuelas de mayor CES. CES son las siglas en inglés de un término estandarizado y aceptado a nivel internacional, que quiere decir socioeconomic status. Socioeconomic status. Esos son los factores de naturaleza socioeconómica que están detrás, digamos, o relacionados con el éxito o el fracaso de los estudiantes, las escuelas y los sistemas educativos, de acuerdo a estas pruebas internacionales estandarizadas. La media de los resultados de la escala de PISA, que es similar, por ejemplo, a otras escalas, como la escala de enlace en México, es de 500, alrededor de 500 puntos. Empezó en 500 puntos en el 2000 y se mueve muy cercano alrededor de 500 puntos en las siguientes rondas. Entonces, quienes están, digamos, por arriba de 500 están por arriba de la media de la OCDE, y los que estamos por debajo, pues estamos debajo de la media de la OCDE. Y lo que esta gráfica nos dice son los resultados para las escuelas de mayor estatus socioeconómico de México, relacionados con las escuelas, el resto de las escuelas que tienen el triángulo apuntando hacia abajo, digamos, con las de menor estatus socioeconómico de estos países. Lo que quiere decir, ¿no?, es que los niños y jóvenes de familias de mejor estatus socioeconómico de México, digamos de profesionales o de abogados, de ingenieros, de profesores, del estatus más alto, que está muy correlacionado con el estatus educativo, obtienen peores resultados que los niños de más bajos estatus de estos países. En otras palabras, los niños y jóvenes de estas edades, entre 15 y 16 años de edad, de profesionales de México y Latinoamérica, porque aquí están, no todos los países de Latinoamérica y el Caribe han participado en PISA. En esta ronda participó el mayor número de países en la prueba PISA que ha participado en las otras rondas, y excepto por Chile, Costa Rica y Uruguay, que están un poquito arriba de México, pero no muy por encima de México en este indicador, el resto de los países están por debajo, digamos, Brasil, Perú, Colombia y Argentina están por debajo en este indicador. Entonces la flechita estaría un poquito más para acá y habría más países que tienen mejores niveles de desempeño. Entonces lo que quiere decir es que los niños de esta región, ¿no?, ejemplificada por México, de hijos de los niveles de familias de niveles socioeconómicos más altos,
como abogados o médicos o economistas o profesores, salen peor evaluados que los niños de los trabajadores de limpieza de todos estos países. Esa es realmente, digamos, la comparación. Entonces algo anda mal, o algo están haciendo muy bien estos países, o algo estamos haciendo muy mal nosotros, o de plano la prueba PISA no está reflejando lo que debe reflejar, ¿no? Cualquiera de esas tres hipótesis Sin embargo, la prueba PISA es la más popular de todas las pruebas internacionales y en popularidad ha superado a la histórica o a las pruebas históricas de la Agencia Internacional para la Evaluación Educativa con sede en Ámsterdam, que realiza los estudios que ustedes conocen como TIMSS y PIRLS, ¿no? Históricamente. Bueno, esto nos deja un sabor de boca muy desagradable para toda la región. Nomás no podemos competir con el resto de los países de la OCDE. En el caso de México y Chile son los únicos dos países de la región miembros de la OCDE, son 34 miembros en la OCDE. México y Chile son los únicos dos países miembros. El resto de los países, como lo mencioné antes, están o alrededor de México y Chile, que ocupan el lugar 33 y 34 en todas las evaluaciones de PISA desde que nació, y México en el último lugar consistente en las tres áreas de evaluación en todas las evaluaciones de PISA desde que nació. Los demás países están por debajo, digamos, ¿no? Argentina, Colombia y Perú y Brasil. Pero estamos muy cercanos, ¿no? Bueno, esta es, digamos, la realidad de la región. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que trabajar, por lo menos mucho que pensar en relación con el tema. Esto es todo lo que diré en la primera sección de la presentación, y ahora voy a hablar un poquito de ambientes de aprendizaje antes de entrar al tema de la inclusión. Ambientes de aprendizaje es el tema de hoy, así como las competencias fue el tema de las últimas 3 décadas del siglo pasado y entrada a la primera de este siglo, y todavía sigue pujante, digamos, en la agenda de los planes y programas de estudio de la educación preuniversitaria mundial y universitaria también. Aunque, bueno, todos nosotros sabemos que las mejores universidades del mundo no enseñan por competencias y que los mejores maestros del mundo no enseñan por competencias. Y luego, si quieren, en las secciones de preguntas y respuestas veremos por qué no enseñan por competencias. Y siguen todavía los métodos tradicionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, una forma en la que el tópico competencias, la propuesta pedagógica competencias, se ha aterrizado en el mundo de la política educativa y de la política escolar y de la actividad escolar es a través de la propuesta de ambientes de aprendizaje. ¿Pero qué es esto de ambientes de aprendizaje y de dónde nace toda esta propuesta pedagógica de creación de ambientes, entornos, climas escolares o de aprendizaje? ¿Por qué ambiente de aprendizaje? ¿Qué tanto sabemos? Y de aquí nace, digamos, la fuente teórica de la propuesta de aprendizaje y de ambientes de aprendizaje. Existen fundamentalmente dos epistemologías que tratan de relacionar los resultados educativos con ciertos factores. Una de ellas, quizás la más conocida y famosa de todos, es la epistemología de la economía de la educación, que es la que leemos nosotros en los estudios que presentan las organizaciones internacionales como UNESCO o como la OCDE, o las organizaciones nacionales en Chile, CINCE, por ejemplo, o en México, Enlace, la SEP y Enlace, en donde tratan de construir teorías de por qué unos niños, escuelas y sistemas educativos tienen mejores resultados que otros, cuando aparentemente sus condiciones son similares. Y entonces, cuando se les aplica la prueba estandarizada
cientos de miles de niños y jóvenes, también se aplican cuestionarios de contexto. Y los cuestionarios de contexto tratan de construir, digamos, una relación que quisiera que fuera causal, ¿no? Pero que difícilmente se puede lograr comprobar desde el punto de vista estadístico la causalidad de la relación entre el resultado educativo y los factores que pensamos que afectan el resultado educativo. Pero, como todos nosotros heurísticamente podríamos de alguna manera decir, bueno, pues es que el resultado educativo de los niños tiene que ver con la pobreza, el resultado educativo tiene que ver con qué tan bueno es el maestro, el resultado, o la maestra en salón de clase, el resultado educativo tiene que ver con el nivel socioeconómico de los niños que van a la escuela, el resultado educativo tiene que ver con la cultura de los niños y de los jóvenes. Tendríamos que tener un observador por cada niño que presenta la prueba, observar su vida durante 1 o 2 años permanentemente para poder construir un modelo que explique por qué a ese niño o a ese conjunto de niños les fue bien o les fue mal. Como eso es muy costoso e imposible de realizar, ¿no? Los expertos en estadística de la educación lo que hacen es construir variables o constructos a través de diversas preguntas. Preguntas como ¿cuántos libros tienes en casa? ¿Cuántas horas ves la televisión? ¿Cuál es la educación de tu mamá? ¿Cuál es la educación de tu papá? Si tienen trabajo tu mamá, tu papá, etcétera, etcétera. Y con eso construimos una supervariable, ¿no? A la que le llamamos la cultura fuera de la escuela. O sea, ¿cuál es la cultura de los niños o de las familias de los niños que presenta la prueba PISA, por ejemplo, o la prueba enlace? Y lo que esta literatura durante alrededor de 60 años, cerca de 60 años, ha detectado es que lo que sucede fuera de la escuela es más importante que lo que sucede dentro de la escuela para explicar los cambios educativos o la varianza de los resultados entre niños, escuelas y sistemas educativos. Y son 2 tipos de variables externas a la escuela que explican la mayor parte de la varianza de los resultados. Uno de esos factores es la cultura de los niños, la cultura de la familia de los niños en su hogar, ¿no? Y otra es la cultura de esos niños cuando llegan todos juntos a la escuela, que es lo que se conoce como la cultura de la escuela. Uno la cultura de la familia y otro es la cultura de la escuela. La cultura de la escuela la hace la sumatoria de las culturas de los niños. En sistemas educativos segregados, como el mexicano y muchos de América Latina y, por ejemplo, el Caribe y Estados Unidos y algunos de Europa, como Inglaterra, por ejemplo, donde un cierto grupo de niños van a un tipo de escuela y otro grupo de niños van a otro tipo de escuela, y así se segregan los sistemas educativos. En el caso de México, por ejemplo, y en el caso de todo el mundo, como los niños, sobre todo los niños de preescolar y primaria, van a la escuela del vecindario, ¿no? The neighborhood school, ¿no? La escuela de barrio, ¿no? Entonces, si esos niños y jóvenes viven en un barrio pobre, y se juntan todos ellos, ¿no? Entonces van a ir a una escuela todos ellos juntitos, pero del mismo nivel, digamos, socioeconómico y socioeducativo, y van a replicar en la escuela la cultura de sus respectivos hogares, y eso es lo que hace la sumatoria de la cultura de la escuela, ¿no? Y entonces lo que tenemos es una cultura de una escuela para niños, digamos, pobres, segregados, y otra cultura en otra escuela para niños no pobres, ¿no? También segregados, ¿no? Pero segregados por donde viven. Otros países en el mundo, tratando de evitar esta segregación, han integrado a las comunidades, porque una vez que la comunidad se divide social o socioeconómicamente, la escuela ya no puede hacer mucho para volverlas a integrar.
a menos de que ordenemos integración, como lo hacen algunos distritos escolares en Estados Unidos que están tratando de integrar en las escuelas poblaciones diversas. Y entonces le exigen a la escuela que tengan un número determinado o máximo de estudiantes de cierto nivel socioeconómico para buscar la integración. Es extraordinariamente complejo porque hay que viajar una distancia muy grande de un distrito escolar a otro para integrar a los niños. Entonces, sociedades desintegradas tienen escuelas desintegradas. Y si tratamos de integrarlas al final del iceberg, vamos a perder el tiempo, porque no estamos resolviendo el problema de raíz, que es la desintegración de la sociedad. Entonces, la escuela no puede resolver todos los problemas sociales. Triste o ignorantemente, los planes y programas de estudio del mundo tratan de convertir a la escuela y al maestro del siglo XXI como el gran catalizador, el que resuelve todos los problemas de la sociedad a través de la escuela. La escuela no puede igualar, no es el gran ecualizador de la sociedad cuando tenemos una sociedad segregada y dividida. Esa es otra realidad bastante triste para muchos de los países de nuestra región. Y luego existe una literatura mucho menos agregada, en términos de que, por ejemplo, la literatura de la economía de la educación agrega miles de millones de datos, ¿no? Los agrega en una gran base de datos y de ahí saca sus conclusiones a través de diferentes métodos estadísticos, ¿no? Y nos presenta entonces modelos en función a varianzas y covarianzas de las escuelas y de los niños y de los sistemas educativos. Otra literatura mucho más cercana al lenguaje de los maestros y de las maestras y de las escuelas es la que tiene que ver cómo aprenden los niños, cuál es la forma en la que los niños, los jóvenes y los adultos aprendemos, cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y nuestra mente. Si ustedes piensan que el cerebro es complejo, llega a la mente y dice quítate que ahí te voy, ¿no? Si yo les pido a todos ustedes que dibujen ahorita en una hojita blanca el cerebro humano, más o menos todos ustedes van a poder dibujar y nos vamos a poner de acuerdo porque todos tenemos algún conocimiento previo de lo que es un cerebro humano, ¿no? Y ahí más o menos lo vamos a dibujar. Algunos van a ser más precisos. Si tenemos aquí neurólogos, psicólogos o médicos, lo van a hacer muy bien porque lo he hecho en otros talleres, ¿no? Pero luego les digo, volteen la hoja y ahora dibujen la mente humana, ¿no? Y ahí ya nos ponemos en grandes nos metemos en camisas de 11 varas, ¿no? Porque aunque hay, o sea, yo me he encontrado con dibujos fascinantes de la mente humana, pero no llegamos a un acuerdo como lo hacemos cuando dibujamos el cerebro, ¿no? En el cerebro casi todos me dibujan más o menos el cerebro como lo conocemos, y la mente humana los tengo divididos entre los concretos, los abstractos, los psicólogos, los neurólogos, etcétera, ¿no? Que no los voy a presentar aquí por falta de tiempo, pero es fascinante ver cómo aún en grupos de 200 y 300 personas hay una convergencia clara, ¿no? A 5 o 6 categorías, ¿no? Como las que mencionaba en su momento, los concretos, ¿no? Los abstractos que dibujan a la mente de una forma muy abstracta, como si fuera una pintura abstracta, ¿no? Los concretos que dibujan a la mente con una casita, un arbolito, ¿no? Los neurólogos que dibujan a la mente como alguien que está pensando, entonces dibujan un pensador, en fin, ese tipo de cosas. Pero bueno, metidos en este mundo, digamos, de la neuro X, porque estamos también en una era de redescubrimiento y reconocimiento del funcionamiento del aparato de aprendizaje del ser humano, o sea, del cerebro, y tenemos aproximadamente unas 2 o 3 décadas de reconocimiento del cerebro y la mente humana. Finalmente, ¿no?
en la traducción de lo que nos puede servir para la escuela o no, lo que realmente funciona o no en la vida, hemos llegado a una conclusión muy interesante que nos lleva directamente a los ambientes de aprendizaje, que también la otra literatura nos lleva desde el punto de vista de la cultura del hogar, ¿no? Lo que se vive en el hogar, ¿no? Esta literatura nos dice, a ver, vamos a ver, la genética es muy importante, el ambiente es muy importante, ¿no? Y vamos a tratar de explicar el ambiente de aprendizaje de un nuevo cerebro a través de su contacto con la madre, ¿no? Entonces, en teoría, una buena madre nos debiera producir un buen aprendiente, ¿no? Una buena madre es mejor que una mala madre. Entonces nos produciría, ceteris paribus, en condiciones iguales, más o menos, en teoría, un mejor aprendiente o un aprendiente potencial mejor, ¿no? La literatura ha descubierto que, y nosotros también lo hemos visto en la vida, que una buena madre no garantiza una buena vida, pero aumenta la probabilidad. Y todos nosotros conocemos hijos de buena madre que son hijos de... Y también sucede al revés, ¿no? La mala madre tampoco garantiza una mala vida para el hijo, ¿no? Porque todos conocemos, ¿no? Muy buenos hijos que no vienen de un buen ambiente o de una buena madre. Entonces, ¿qué es lo que explica al final del día el éxito en la escuela y el éxito en la vida, ¿no? Cuando medimos a muchos de nosotros a través de nuestros famosos trayectos de vida? Y aparentemente lo que lo explica es la experiencia holística de vida. A lo mejor te tocó una mala madre, pero tuviste un buen padre, buenos abuelos, buenos hermanos, te tocó una buena escuela y en la escuela había un buen maestro y tú tuviste la inteligencia, sabrá Dios de dónde, para seleccionar a un buen grupo de amigos que te detonan y desafían en lugar de arraigarte o retrasarte. Y entonces esa experiencia holística compensa, o más que compensa, a la mala madre, ¿no? Y esa experiencia es lo que conocemos como las experiencias ricas de aprendizaje, los capullos que papá y mamá nos construyen al principio de la vida y que después nos llevan al preescolar, que ellos piensan que es el mejor, para tratar de trascender el capullo del hogar al capullo del preescolar, y luego buscan la primaria si tienen la oportunidad, ¿no? Buscan la mejor primaria para los niños y ya todo se echa a perder cuando llegamos a los 15 años de edad, porque los niños abandonan el capullo. Y las tasas, el capullo del hogar o el capullo que los papás todavía tratan de construir a través de su contacto con la educación primaria y secundaria. Exactamente al final, digamos, de la secundaria es cuando empiezan todas las broncas de deserción y de abandono y de mala conducta, etcétera, ¿no? Y los sistemas educativos en el mundo están reformándose, digamos, ahora reconociendo esta realidad, un poco siguiendo el ejemplo de Finlandia, de construir una nueva escuela de 9 años en lugar de una escuela primaria y una escuela secundaria, ¿no? De tal manera que los niños no terminen la primaria y cambien de sistema completamente, y no terminen en un ambiente bonito y acogedor y con una maestra Gaby lindísima, y se van con 10 pelafustanes maestros de secundaria, y entonces tienen que construirse ellos mismos, se tienen que autoempoderar, ¿no? Y crearse su propio espacio en un nuevo ambiente competitivo que es la secundaria. Y ahí está realmente el foco de los problemas de bullying y de los problemas de deserción y abandono en la escuela. ¿Qué podemos hacer al respecto? Lo trataremos en otra ocasión, en otro seminario, ¿no? Porque si no, no vamos a terminar. Pero bueno, sirva para la mención de ahorita. Es decir, que sí está reconocida esta situación por los sistemas educativos del mundo y sí se están reformando, todavía sobre las reformas de hace 10 años, ¿no? En reconocimiento a esta realidad
que ya sospechábamos y que ahora tenemos mucha evidencia en los sistemas educativos del mundo. Entonces, en suma, es mejor ser hijo de mala madre que hijo de mala vida, ¿no? Y aquí es donde entramos un poquito nosotros los maestros, ¿no? Y los educadores, como para proveer estos entornos de aprendizaje que permitan a nuestros niños desarrollarse. Bueno, entonces sabemos bien, por todos estos estudios, que la pobreza es un factor muy importante para explicar el futuro educativo y el éxito en la vida. Pero también sabemos que hay mucha gente pobre que ha salido adelante. Y también sabemos que en la mayor parte de los casos no salen adelante por la escuela, sino salen adelante por el carácter, ¿no? El grit famoso, como lo dicen en inglés. Y ese carácter muy probablemente tiene orígenes de naturaleza genética y orígenes de naturaleza cultural o ambiental, por donde los niños vivían, ¿no? Entonces, constantemente escuchamos a nuestros administradores de políticas públicas educativas, o de política educativa, para decirlo de una manera más directa o más breve, que cuando sacan la gráfica de los resultados esperados y vemos a niños o escuelas con resultados esperados por encima de la línea que uno esperaría dado el nivel socioeconómico de la escuela y del niño, y nos dicen, este es el ejemplo de que esta escuela sí funciona, cuando los resultados están por encima del nivel socioeconómico de la cultura de la escuela o de la cultura del niño. Bueno, para saber eso necesitamos hacer estudios etnográficos y meternos a esa escuela y meternos a ese hogar. Y lo que los estudios nos han sugerido, nos sugieren, es que cuando observamos esos casos que se alejan de la línea esperada, de la teoría, es que o hay normalmente hay una madre o un padre que, a pesar de situación de bajo nivel socioeconómico, la educación es muy importante. Entonces, no importa, la lección de esto es que no necesitamos papás y mamás con doctorado en la Escuela de Educación de Harvard o de Stanford para tener niños bien educados. Necesitamos que papá y mamá estén interesados en que el niño vaya a la escuela, ¿no? El que el niño respete a la escuela, el que el niño le ponga atención a las tareas, el que el niño haga lo que tiene que hacer de acuerdo a la escuela. Y eso es un factor, más que las expectativas, al ratito vamos a hablar de las expectativas, es que si las expectativas de los papás y las expectativas de los maestros son buenas, los niños van a ser genios. Entonces, con ese conocimiento llega uno al aula y uno sabe que tiene 50 burros delante y le dicen, no se preocupen, todos son genios y van a salir bien. Y eso no funciona así. Las expectativas deben de tener una base racional. No es nada más mencionar, yo creo que te va a ir muy bien en la vida, sino que tengo que crear las condiciones que explican por qué te va a ir bien en la vida. Parte de esas condiciones es que papá y mamá tienen una cultura de la educación escolar, y para eso no se necesitan grandes recursos ni grandes pedagogías. Entonces sabemos que ambos influyen. Y también sabemos, en una especie de teoría del aprendizaje, que el cerebro influye. No me voy a meter con el cerebro, es tema de los neurólogos, pero sí les puedo decir que en la jerga moderna, hablar de educación y no decir neuroalgo, ya no está uno actualizado, ya no es uno moderno. Entonces uno tiene que meter neuroalgo para que suene que estamos actualizados. Pero este es un factor exógeno. No lo podemos controlar, todavía no. Los avances en inteligencia artificial y neurociencia son enormes, pero todavía no vivimos en la era en donde podemos implantar un chip en el cerebro que sustituya una genética o un nivel de inteligencia o de conocimiento por otro. Entonces tenemos el aspecto ambientalista, o sea, lo que estábamos platicando, de los capullos o entornos de aprendizaje, el aspecto actitudinal, cómo
qué actitud tengo como adulto, como niño para el aprendizaje, qué motivación tengo y en dónde se da ese aprendizaje, la historia y el contexto, etc. Todos estos se interrelacionan, a veces es difícil separar uno del otro. Y como decía antes, no podemos influir nada. A veces no podemos cambiar la historia y a veces ni los trayectos de vida de los niños. Sí podemos influir en el ambiente y sí podemos influir en la actitud a través de lo que viene. El siguiente grito de la moda, después de las competencias y de los ambientes de aprendizaje, lo que viene para los próximos 20 o 30 años, pero que nos va a llegar a la región dentro de 20 o 30 años, pero que ya está llegando a las potencias educativas, son los ambientes motivacionales. ¿Qué es eso? Nada más un aperitivo, porque tampoco el foro es sobre ambientes motivacionales. Si Mercedes y Oscar me hubieran invitado a hablar sobre ambientes motivacionales, estaríamos ahorita platicando de qué se está haciendo en los países avanzados en el tema sobre la motivación. Ahora, ustedes me dirán que eso ya lo sabemos. La motivación es súper importante para el aprendizaje. Sí, también sabíamos, ¿no?, que los ambientes de aprendizaje eran importantes. El aprendizaje se viene hablando desde antes de las competencias. En realidad las competencias no es más que una propuesta pedagógica de un tema de 100 años, por lo menos 100 años, si no es que 300 años desde convenio, de ambientes de aprendizaje, ¿no?, de la psicología del aprendizaje. O sea, competencias, propuesta pedagógica de un tema de análisis de la psicología del aprendizaje de por lo menos 100 años de vida. Ahora, lo que hemos hecho, digamos, en los últimos años es construir teorías y construir políticas y construir prácticas educativas en relación a las propuestas de ambientes de aprendizaje. Y lo que vamos a hacer en las siguientes décadas es construir estas teorías y construir estas prácticas y estas políticas educativas de los ambientes motivacionales. ¿Y de qué tipo de motivación me refiero? Motivación intrínseca, no motivación extrínseca a la que estamos acostumbrados los adultos. Ya cuando uno es adulto, literalmente está uno echado a perder desde el punto de vista cerebral. Ya no podemos hacer mucho con el cerebro nosotros, ¿no? Ya llegamos casi todos nosotros a la madurez de la parte más frontal del lóbulo frontal, ¿no?, que es donde se expresa la función ejecutiva del cerebro, la última en madurar, digamos, en la ontogenia del cerebro. Y es la que nos permite tomar buenas o malas decisiones en la vida. Si tenemos un buen desarrollo ontogénico y cultural, tomaremos buenas decisiones. Si no lo tenemos, tomaremos malas decisiones. Pero lo que nos permite la función ejecutiva, digamos, es inhibir conductas, planear conductas, orquestar nuestra actividad utilizando todos los recursos cerebrales, ¿no?, y que psicológicamente se expresan como habilidades cognitivas, no cognitivas y metacognitivas y entronizadas, digamos, al final en la corona de la joya de la corona, que es la famosa función ejecutiva. ¿Y por qué estamos echados a perder cuando llegamos a esta edad, ¿no?, a esta edad de la madurez del cerebro? Por dos razones. Uno, porque al alcanzar la madurez de la función ejecutiva, lo que hemos logrado hacer es desarrollar una inhibición cognitiva en nuestra actuación. ¿Por qué todos ustedes están aquí sentados, ordenados, de motu proprio en este salón? Pues porque tienen inhibida la función cognitiva, ¿sí?, la habilidad cognitiva. Si tuviéramos aquí un grupo de niños preescolares o de primaria, estarían ya brincando y saltando y corriendo por todos lados. Están desinhibidos, ¿no?
estarían creando y pensando y haciendo cosas que nosotros no haríamos porque estamos inhibidos. De hecho, una de las características de las mentes creativas, ¿no? en la nueva tendencia del estudio de la creatividad, ¿no? Es que las personas que producen más objetos creativos son personas que tienen dañada la función ejecutiva, que están desinhibidos cognitivamente, y eso es cierto. Se comportan de manera antisocial, a veces se comportan como niños, etc. ¿no? Pero, digamos, cuando estamos nosotros formando ese cerebro, entonces decía que había dos razones. Una es esto de la madurez de la función ejecutiva, y otra es que en los análisis de inteligencia los seres humanos manifestamos dos tipos de inteligencia. Una inteligencia que se le conoce como líquida y otra inteligencia que se le conoce como cristalizada. La inteligencia líquida es la que nos permite resolver problemas, sobre todo nuevos problemas, sin un conocimiento del área del problema enfrente de nosotros. Y la inteligencia cristalizada es aquella inteligencia que nos permite resolver problemas gracias al conocimiento. Por ejemplo, una operación de cualquier naturaleza, yo decía una operación de corazón abierto, pero de cualquier naturaleza, si no es uno cirujano, no la puede uno realizar. Bueno, sí la puede uno realizar, pues se le muere el paciente. Igual que pilotear un avión, ¿no? Ese tipo de cosas necesitamos inteligencia cristalizada. Bueno, la mala noticia es que la inteligencia líquida se acaba entre los 20 y 30 años de edad. Así, cuando empezamos a llegar a nuestra madurez de función ejecutiva, perdemos nuestra inteligencia líquida. Pero la buena noticia es que esa pérdida de inteligencia líquida se puede compensar con la adquisición de inteligencia cristalizada a través de conocimiento. Entonces, prepararnos, estudiar, leer, tocar un instrumento musical, participar en obras de teatro, hacer deporte, cosas de ese tipo, aumentan, digamos, la manifestación de la inteligencia total a través de la inteligencia cristalizada. Y entonces, bueno, tenemos a estos niños en formación, ¿no? Que tienen un cerebro con una enorme complejidad, con cerca de entre 86,000 millones y 100,000 millones de neuronas, que cada una tiene capacidad de conectarse con 10,000 neuronas adicionales. Entonces nos dan trillones de posibles conexiones, ¿no? Y que está en formación. Y gran parte de la forma en la que se forma este cerebro, que naturalmente crece, es por el ambiente de aprendizaje. Y aquí es donde el cerebro empieza a responder a los incentivos externos de lo que llamamos conductuales o conductistas, ¿no? Estímulos externos que tienen que ver, por ejemplo, niños, si se portan bien tienen media hora más de recreo, niños, hijitos, si sacas 10 en matemáticas te doy una bicicleta, un coche, ¿no? Etcétera. Y entonces empezamos a manejar esta especie de estímulos externos para provocar la conducta del niño. El cerebro lo aprende, y lo aprende muy bien, rápidamente, y se ajusta en consecuencia. Pero el cerebro humano funciona en base a dos tipos de motivación: la conductista o externa, o la intrínseca, aquella motivación que nace por el convencimiento de que lo que hago es lo mejor para mi desarrollo. Ahora, ¿cómo le hago? Y este es aquí donde viene el centro, digamos, del tema de los ambientes motivacionales. ¿Cómo le hago para fomentar que la gente haga lo que debe de hacer desde el punto de vista motivacional? Una forma es con premios o bonos o sobornos, ¿no? Externos, ¿no? Si tus alumnos salen bien en enlace, te regalo una casa, por ejemplo, como lo hacen en algunos estados de la República. Y entonces, bueno, se convierte sumamente importante que mis chamacos
salgan bien, no importa cómo, pero que salgan bien. ¿Cuántos de ustedes piensan que es bueno elogiar a los niños por su inteligencia? Es que este niño o mi hijo es muy inteligente. ¿Fomenta la autoestima o disminuye la autoestima? ¿Es bueno o es malo? Okay. La evidencia dice lo contrario. 30 años de estudiar a los niños y a los jóvenes en elogios por resultados nos ha dado la suficiente evidencia como para sostener, por lo menos a nivel de la educación de niños y jóvenes, adultos ya no, porque como les dije, ya estamos echados a perder, ya no podemos modificar nuestro patrón de conducta, pero los niños y los jóvenes sí. 30 años de experiencia nos han permitido detectar que los niños a los que elogiamos por su inteligencia son niños que se estancan en su desarrollo. Y la prueba ha sido muy sencilla. Una maestra doctora estadounidense de apellido Dweck, ¿no? que es como la impulsora, digamos, de esta teoría del desarrollo de la motivación intrínseca. He hecho experimentos de laboratorios con grupos de control. Entonces tiene niños y jóvenes a los que les presenta un examen con cierto grado de dificultad, pero que sabe que todos lo van a contestar. Y entonces tiene dos grupos. A este grupo se les va a decir que lo contestaron porque son muy inteligentes y que qué bárbaro, qué inteligente eres. Y a este otro grupo no se les va a elogiar por sus resultados o inteligencia, sino por el esfuerzo que pusieron para realizar la prueba o el examen, lo que sea. Y lo que sucede es que ese es T0, T1, un tiempo después, se les vuelve a hacer otra prueba. Y se les dice, esta prueba que viene es más difícil. La mayor parte de los niños a los que se les elogió por inteligencia no quieren participar. O se autoexcluyen. ¿Por qué? Porque no quieren perder la fama, la gloria de estar allá arriba. Y los otros niños que simplemente fueron elogiados por el esfuerzo son los que más le entran, ¿no? Y mejor salen en los resultados de las pruebas más difíciles. Entonces, este tipo de lecciones que estamos aprendiendo, digamos, con ciencia o con la mejor ciencia aplicada a lo que hacemos cotidianamente, como el premio, el castigo o el elogio, adquiere, en lugar de un valor heurístico intuitivo de que me late porque le aumento la autoestima a mi hijo, ¿no? Adquiere un valor científico muy, muy importante para nosotros como padres de familia o como educadores. Y toda la perspectiva del ambiente de aprendizaje y el ambiente motivacional cambia en la escuela, ¿no? La otra lección que hemos recibido a través de esto es que si vamos a dar algún premio en una escuela o en la casa, estemos listos para premiar a todos en algún tipo de habilidad, ¿no? Porque si no empezamos a generar las autolimitaciones por la baja autoestima de los niños que nomás no salen en el 10 de matemáticas o en el 10 de lectura, etc. Entonces debemos tener una política en donde voy a tener premios para los artistas, para los deportistas, para los biólogos, para los matemáticos, hasta para los que no quieren nada. Tenemos que buscar cómo premiarlos. Bueno, lo que no sabemos eso, lo que no sabemos es cómo influye y con qué combinaciones. Y esta incertidumbre ha detonado un fuerte debate en el mundo que hoy vivimos entre dos posturas epistemológicas extremas que pujan y empujan por las reformas educativas. Hay una especie como de ola
de reforma educativa. Ya pasamos varias reformas educativas. Los sistemas educativos en el mundo se vienen reformando desde la década de los 60, después del primer Congreso Internacional sobre la crisis de la educación mundial celebrada en 1967 en Williamsburg, Virginia, Estados Unidos, cuando el título del Congreso era La crisis de la educación mundial. Y de ahí sale, ay caray, tenemos una crisis, hay que reformar a los sistemas y hay que cambiar a los maestros, porque la educación en el futuro y los requerimientos de las habilidades educativas van a cambiar. Desde 1967, eso detonó las grandes reformas educativas alrededor del mundo de la década de los 70, cuando realmente empezaron a reformarse los sistemas de formación de maestros y los planes y programas de estudio de niños y jóvenes. Y entonces tenemos la línea eficientista, que es una de las dos grandes epistemologías o vertientes de reforma, que dicen, ok, de la misma manera que funcionan los mercados, de la misma manera que funcionan los mercados, y de la misma manera en que esto me lleva un poquito a hacer algo de teoría de relaciones internacionales. De la misma manera que la economía de mercado superó, digamos, al socialismo de Estado a través del desmantelamiento de la Unión Soviética y del deshielo de la Guerra Fría, ¿no? Y que de ahí todo lo que significa mercado y todo lo que significa la gerencialización, digamos, de la vida pública adquiere mayor fuerza y es promovida directamente a través de los grandes líderes internacionales y de las grandes organizaciones internacionales, como necesitamos llevar los principios de economía que también, y de mercado que también nos han funcionado en este imperialismo, digamos, económico, vamos a llevarlo al mundo de las escuelas. Y entonces empiezan a hacer un lenguaje de, en lugar de director, eres gerente, ¿no? Y entonces tienes que mostrar todo tipo de habilidades. Pero así como las empresas miden sus productos y los estandarizan, entonces vamos a medir nuestros productos en las escuelas. Y empezamos entonces con un frenesí de mediciones y de estandarizaciones y de rendición de cuentas a través de pruebas para niños y para maestros, porque el mercado no funciona en la educación escolar. En la gran parte del mundo la educación escolar es pública. Digamos, México es uno de los países que tiene más educación privada en el mundo, tanto en primaria como secundaria, preparatoria y universitaria, pero en la mayor parte del mundo la educación es pública. Bueno, vamos a llevar todos estos principios al mundo de las escuelas, ¿no? Y vamos a hacerlos responsables. Y entonces ahí nacen los conceptos de medición, de evaluación y de rendición de cuentas. Y la otra epistemología es más la epistemología del grupo que nos reúne aquí, a la mayor parte de nosotros, que es la de los pedagogos, los que dicen qué le está pasando a Lupita y a Juanito. ¿Por qué Lupita no aprende igual que Juanito? ¿Por qué ayer sí aprendió a sumar y hoy no sabe sumar? ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿qué está sucediendo en el mundo del aprendizaje, de los procesos, ¿no? Y de las competencias y de las experiencias? Entonces tenemos a todos los sistemas educativos del mundo reformándose como consecuencia de este debate, y observamos que las reformas educativas de México y del mundo tienen contenidos tanto de una epistemología como de la otra epistemología. ¿Cuál gana? Gana la política. All is politics al final del día. Todo es política. Gana quienes tienen más fuerza de influir a los que toman las decisiones en el momento que toman las decisiones. Y si ustedes leen, por ejemplo, la reforma educativa de México del 2013, que es una gran reforma, por lo menos desde el punto de vista jurídico y político también, la reforma tiene párrafos completamente contradictorios.
que fueron escritos, parte de esos párrafos fueron escritos por los eficientistas, y parte de estos párrafos ahí en los transitorios, ¿no?, fueron escritos por los pedagogos. Y por eso tenemos todavía existe ese gran debate, porque no tenemos una visión clara de dónde lleva el sistema educativo. En el mundo eficientista entonces está la medición y la comparación, en el mundo pedagógico está el aprendizaje y el ambiente de aprendizaje. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? Ambiente poderoso de aprendizaje, porque los seres humanos aprendemos en cualquier ambiente. La calle es un muy buen ambiente de aprendizaje. Y si nosotros hiciéramos un examen de inteligencia, si los exámenes de inteligencia fueran elaborados por los aborígenes de Australia, o los niños de la calle y los jóvenes de la calle, nuestros niños estrellas de las mejores escuelas de México del mundo saldrían reprobados, porque no podrían tener las habilidades que se necesitan para sobrevivir en la calle. Y por eso cuando elaboramos estos exámenes de inteligencia muy al estilo escolarizado, estos niños salen con inteligencias muy altas, y los niños que no han ido a la escuela salen con inteligencia baja. Entonces dime qué es inteligencia, la respuesta, dime qué quieres que sea la inteligencia y yo te la mido, ¿no? Bueno, en ese sentido, cuando estamos hablando de ambiente de aprendizaje, cualquier ambiente es bueno. Un ambiente poderoso de aprendizaje, yo lo traduzco en la palabra un ambiente pensado de aprendizaje. ¿Qué quiero que aprendan nuestros niños y nuestros jóvenes? O sea, de aprendizaje, ¿no? Y aquello que nos hace aprender de manera eficaz, eficiente y teleológicamente. ¿Pero qué nos hace aprender? Bueno, aquí empieza un poco las grandes teorías que hablaba yo antes de las dos epistemologías del principio, de la económica de la educación, de la economía de la educación y de la neurociencia de la educación. Pero también hay una literatura, digamos, que trata de estudiar cómo están los ambientes de aprendizaje en las escuelas. Y la OCDE es pionera en este tipo de estudios, porque tiene el examen más popular de todos los exámenes internacionales, que es PISA. Y ellos definen como ambiente de aprendizaje, en función de sus variables, las horas de instrucción obligatoria, o sea, cuántas horas tienen que estudiar los niños, es un ambiente de aprendizaje. División de las horas por materia, a ver cuánto estudias de esta materia y cuánto estudias de esta otra materia, cuántos alumnos hay por maestro. No es lo mismo un grupo de 20 alumnos que un grupo de 70 alumnos, ¿no? Aunque los estudios nos dicen que el tamaño del grupo no es importante. Y efectivamente, el curso más popular de la Universidad de Harvard tiene 800 estudiantes. Es un maestro para 800. Pero eso no lo detectan las estadísticas. Eso lo detectan los análisis cualitativos. Entonces, ¿cuántos alumnos hay por clase? ¿Cuánto ganan los maestros? ¿No? Para saber si están bien motivados extrínsecamente. Horas efectivas frente al grupo, porque hay maestros que ganan muy poco pero enseñan muy poco, efectivamente. El resto son horas de preparación, y la edad y género de los maestros, para saber si los maestros con más edad son mejores que los maestros con menor edad. Y ahí vamos a encontrar un titipuchal de estudios que hablan en un sentido, en otro sentido. Vamos a recorrer rápidamente para algunos países de la región y las potencias educativas, cómo anda esto de los ambientes de aprendizaje en horas de instrucción obligatoria para las primarias de 6 años en estos países. Como ustedes ven, Chile es el país con más horas de instrucción obligatoria de toda esta muestra, ¿no? Y Finlandia, que por alguna razón se me perdió ahí el número, pero por ahí debe de estar. Finlandia es el país con el menor número de horas obligatorias, o sea que los niños toman instrucción obligatoria menos horas que el resto de los niños de la OECD, y obtienen los mejores resultados. Aquí está México y aquí está Chile. Aquí estamos muy cercanos al promedio en primaria. Ahora vamos a ver qué pasa en las materias. ¿Cuánto de ese total de currículum obligatorio lo dedicamos a la enseñanza-aprendizaje de las diferentes materias?
Y aquí ya la cosa ya no es, aquí hay mucha divergencia en cuanto a los sistemas educativos. Francia y México se pintan como, estoy hablando de primaria, como los países que más, o los sistemas educativos que más le dedican tiempo a la lectura, la escritura y la literatura, el reading famoso, ¿no? 35% México, Polonia 18%. Polonia es un país extraordinariamente interesante. Acabo de estar allá hace 2 semanas y fui a Polonia porque resulta que acaba de alcanzar a Finlandia en la prueba de matemáticas y de lectura, ¿no? Viniendo de niveles muy bajos. ¿Qué están haciendo los polacos? Bueno, Noruega es otro caso bien interesante porque es el país más rico del mundo y apenas si sale a nivel promedio. Uno esperaría que los más ricos tuvieran las mejores oportunidades y tuvieran los mejores resultados. Está alrededor exactamente de la media de la OECD, muy por debajo de lo que uno esperaría. No solamente son el país más rico, sino que son el país que tiene el segundo ingreso per cápita más alto del mundo. ¿Cuánto es alto en el mundo? Bueno, si los finlandeses tienen un ingreso per cápita de $40,000 internacionales, los noruegos tienen un ingreso per cápita de alrededor de $110,000 internacionales. Los suizos tienen un ingreso per cápita en dólares internacionales de alrededor de 80,000. O sea que los noruegos están, ¿no? Y es un pequeño país que no solamente tienen ese nivel de ingresos, sino que tiene el nivel de riqueza acumulada más grande del mundo. ¿Por qué? Porque en 1971 descubrieron que tenían reservas petroleras, tanto en aceite como en gas. Y lo empezaron a explotar y una buena política pública del 1990 decidió que en lugar de gastarse ese dinero y sobrecalentar la economía, iban a convertir los activos del petróleo enterrados en el mar del norte de Noruega, los iban a convertir en activos financieros. Entonces se dedicaron a comprar acciones en el mundo. Y ahora este pequeño país es el poseedor del fondo de inversiones más grande del mundo. Son 4 millones de habitantes. Y tienen un fondo de inversión más grande que el de Estados Unidos, o el de los chinos, el de los alemanes, el de los singapurenses que son tan famosos. Su fondo de inversiones asciende a $980,000 millones, ¿no? Que en un trimestre, el último trimestre de este año, creció $32 billones, $32,000 millones, que es el endowment de la Universidad de Harvard, ¿no? Construido durante casi 400, nació en 1636 la Universidad de Harvard, para construir ese fondo. Creció, digamos, el fondo Noruega en este tamaño. Y sin embargo, no lucen a nivel. ¿Quién está mal? ¿Quienes estamos midiendo la educación a nivel internacional? ¿O los noruegos que dicen, bueno, sí, está bien, pero hay otras cosas más importantes que los puntos PISA, ¿no? Bueno. Entonces, por eso está Noruega aquí, por eso está Polonia acá está Chile. Vean la gran diferencia entre México y Chile como países de la región y el promedio de la OCDE. O sea, esto quiere decir, es un reflejo de cómo salimos muy mal en el año 2000, empezamos a reformar los currículos y a aumentar las horas silla de los niños en lectura y en matemáticas. Entonces, nosotros tenemos el currículum, el porcentaje de matemáticas más abultado de todos los países de la OCDE, pero con un margen muy grande. Y veamos a los países que obtienen los mejores resultados en matemáticas, como son Corea, Estonia y Finlandia, con estos resultados. Chile se despegó de México, digamos, en la última prueba de PISA del 2002. Y luego vienen ciencias. Aquí vemos a Flandes, México otra vez con un porcentaje muy elevado, y nos vamos a estudios sociales, México también con un porcentaje muy elevado de su currículum de estudios sociales, y donde se nota la gran diferencia es en artes. Ahí sí andamos mal, ¿no? Y lo que sucede es que
lo que aparentemente estamos detectando es que los niños que hacen arte y deporte en la escuela aprenden mejor matemáticas, aunque tengan menos horas psique en la escuela, ¿no? No son, dime cuántas horas estudias, sino qué haces en la hora que estudias para saber qué aprendes, ¿no? Y lo mismo nos pasa en educación física y deportes, ahora se le llama educación física y salud. Estamos también en la parte más baja de la curva, de la gráfica, perdón. En fin, también tenemos una gráfica muy elocuente que es la flexibilidad, digamos, que tienen los sistemas educativos y las escuelas para hacer cambios, ¿no? Esta es una medida muy limitada de flexibilidad, hay otras, pero nos da elocuentemente una visión de cómo, a pesar de que todos hablamos el mismo lenguaje de competencias y de aprendizaje y de ambientes, como cuando llega al nivel de la escuela, la interpretación es completamente diferente. Los Países Bajos, Inglaterra y Australia tienen implementados currículos con horario totalmente flexible. Quien decide es la escuela y a veces hasta el maestro. En el horario, ustedes van a decir, bueno, es que eso no tiene realmente importancia. Claro que tiene importancia, porque no es lo mismo enseñar matemáticas 3 veces a la semana en sesiones de 45 minutos que enseñarlo una vez a la semana en una sesión de 2 horas. ¿Por qué? Porque dicen los que sostienen que es mejor una sesión de 2 horas, que les da tiempo de hacer teoría, juego, descanso, relajo y muchas otras cosas durante una sesión de matemáticas y no convertirla todo en teoría. En fin, ese tipo de flexibilidad pedagógica se puede aterrizar en estos temas, y esa es la intención de los currículos por competencias y por constructivismo. Darle flexibilidad al pedagogo que decida en función de las condiciones de su contexto de aula, qué hacer con el aula. Pero yo no le puedo decir al pedagogo latinoamericano del Caribe o al pedagogo mexicano o chileno que hagan un currículum por competencias cuando les establezco estrictamente, dividido en periodos y en proyectos, lo que tienen que hacer. Y los constriño desde el punto de vista del libro de texto a que hace esto, hace el otro. Ahora ya ni siquiera el libro de texto habla directo con el niño, se pasa por el arco del triunfo al maestro y le dicen al niño, ahora termina este ejercicio y pásate a hacer este otro ejercicio, escoge a 3 compañeros de tu salón o dile a tu maestra, ¿no?, que escoja a los 3 compañeros del salón para hacer el grupo de trabajo. Error. Eso es tratar de imponer, digamos, una pedagogía a través del libro de texto, cuando en la retórica les decimos pedagogía por competencias, maestros, pedagogía constructivista, ¿no? El maestro decida. Cuando nos encontramos con esas cacofonías, digamos, ¿no?, es cuando evidentemente colocamos a nuestros maestros en situaciones de crisis existencial pedagógica, no existencial de vida, esa es otra cosa, ¿no? Bueno, ahora entramos al tema del foro: integración, inclusión y personalización. Tanto la inclusión como la integración son a la vez temas de política pública, pero también se pueden tratar como temas de ambiente de aprendizaje o simple y sencillamente como un derecho humano, ¿no? El derecho humano que todos los niños y jóvenes tienen derecho a recibir las mismas oportunidades educativas, no importa sus necesidades o requerimientos educacionales, especiales o no especiales, ¿no? O también como justicia social o como deuda histórica con quienes han quedado fuera del sistema por alguna razón o por otra razón. Yo, en el mundo más humilde de ambientes de aprendizaje, voy a hablar de inclusión y de integración desde el punto de vista de su relación con el aprendizaje. Lo primero que tenemos que aprender aquí es a distinguir el lenguaje, de que la palabra escuelas inclusivas se ha usado quizás con mucha libertad retórica, cuando en realidad debemos distinguirla de otra expresión
que quiere decir otra cosa a la que me refería al principio de esta charla, y que tiene que ver con el tema de escuelas integradas. Escuelas integradas no es lo mismo que escuelas inclusivas. ¿Qué es una escuela integrada? Una escuela integral son escuelas donde todos los niños entran y salen por la misma puerta. Todos, no importan sus habilidades o sus capacidades, todos los niños tienen a los mismos maestros. Todos los niños son atendidos por sus diferentes habilidades y trayectos de vida. Y todos los trayectos de vida tienen el mismo valor social. Esto mata el mito de que la reina de las habilidades es la académica. Y en ese sentido, entonces, la actividad vocacional puede ser tan buena desde el punto de vista social como la habilidad académica. Y entonces, carreras cortas o carreras con terminación vocacional pueden recibir un gran reconocimiento o deben recibir un gran reconocimiento social, como sucede en los países nórdicos o en Suiza, ¿no? Que una carrera vocacional le puede dar un proyecto de vida a los jóvenes desde el punto de vista de ingreso o de paquete de vida tan elevado como una carrera universitaria a los jóvenes. ¿Qué son escuelas inclusivas? También aquí tendríamos que acogernos o de una definición amplia, en sentido amplio de inclusión, o una definición reducida o restringida. En sentido amplio, todos los niños con las mismas oportunidades de aprendizaje y la oportunidad de que diferentes habilidades, niños con habilidades especiales educativas o niños con habilidades educativas especiales estén en la misma aula, con el mismo maestro que los niños con habilidades regulares. He visitado alrededor de 250 escuelas de alto desempeño en el mundo. Las he recorrido, he específicamente preguntado por cómo manejan el tema de la inclusión, y ninguna escuela en el mundo tiene inclusión total, sobre todo para casos muy agudos de niños de habilidades especiales diferentes o con discapacidades. Lo que más llegan a tener es integración en el mismo plantel, en el mismo establecimiento, pero no inclusión en el aula. Solamente los niños que tienen habilidades diferenciadas no graves son los niños que se colocan en los mismos salones. Ni siquiera Finlandia, que es el país, digamos, marca o benchmark de la educación y de la inclusión educativa, ni siquiera en Finlandia llegan al grado de la inclusión para todos tipos de habilidades. Tienen, en los casos de habilidades más extremas, instalaciones especiales en las escuelas o escuelas especiales. Y en el caso de habilidades diferenciadas no extremas, lo que sucede es que no se integran al salón de clase, no se incluyen al salón de clase con el mismo maestro. Normalmente son 2 o 3 maestros los que están presentes en un aula de política de inclusión educativa. Entonces, la tendencia que estoy observando a nivel internacional es escuelas integradas con oportunidades inclusivas personalizadas. El mundo del éxito educativo está dividido en 2 tipos de sistemas. Los que separan a los niños por habilidades académicas, o sea, habilidades fuertes académicamente cuando terminan la primaria,
y los que integran a los niños, a todos los niños. ¿Cuál es mejor? No sabemos. ¿Por qué? Porque estos países con altísimos resultados educativos separan a los niños, los segregan en lo que se conocen tracking policies. Desde el quinto de primaria les hacen examen y el sexto de primaria los toman la decisión y en primero y secundaria se van o a la escuela académica o a la escuela técnica o a la escuela vocacional. Y sin embargo Singapur sale por encima de Finlandia, que es completamente, en la última prueba PISA salió por encima de Finlandia, que es completamente integrada a nivel amplio, ¿no? Suiza, los Países Bajos, Flandes y Alemania, todos son sistemas educativos que separan a los niños por habilidades académicas alrededor de los 11 años de edad. Y modelos que mezclan, digamos, a los niños por habilidades, que no los separan, ¿no? En el sistema mexicano no los separamos, sino de alguna manera los separamos en secundarias técnicas y secundarias generales, telesecundarias y secundarias rurales, pero no los separamos con un examen. Mucho de la separación tiene que ver con la ubicación física de los niños. Bueno, estos sistemas los integran y también tienen, excepto Estados Unidos, resultados muy elevados. Entonces, no sabemos, en el fondo, qué es mejor desde el punto de vista del aprendizaje. Esto no tiene que ver nada con el tema de derechos humanos ni de justicia social. Son otros temas, quizás superiores al aprendizaje, quizá no. Cada uno de nosotros tendrá que decidirlo en su propia epistemología. ¿De dónde vienen estas ideas de política educativa? Un poco resumiendo, de medición, estandarización, rendición de cuentas, inclusión, integración y personalización. Vienen de algo que se conoce como la globalización de la educación. ¿Qué significa globalización de la educación? Que los conceptos en su significado y significancia convergen. O sea, que todos estos nuevos conceptos en los que estamos construyendo nuestros sistemas educativos del mundo convergen en todos los países. ¿Es cierto o no es cierto? Esto se le conoce también como la McDonaldización de la educación, gracias a un sociólogo australiano inglés, donde dice que estamos McDonaldizados. O sea, entramos a una escuela y es como si entramos a un McDonald's, que son iguales, ¿no? O no son iguales. Y lo que esto ha originado, ¿no? En el estudio, digamos, del tema, lo que ha originado es otro debate, ¿no? Otro debate que después llegan los maestros en forma de planes y programas de estudio, y ahora es esto, y ahora es el otro, y ahora escuelas de esto, y ahora escuelas de este otro tipo, en donde al final del día lo que los expertos dicen es que si todos los sistemas educativos estamos McDonaldizados en el eslogan, o sea, en la retórica, todos hablamos de lo mismo, pero no en el significado. Todos hablamos de competencias, todos hablamos de rendición de cuentas, todos hablamos de la importancia del aprendizaje, todos hablamos del ambiente de aprendizaje, pero ¿cómo lo aterrizamos esto en la vida diaria? Una probadita de que el aterrizaje es diferente en los sistemas educativos lo vimos en las gráficas de los horarios, de la distribución de horarios por materia. Y entonces, digamos, yo me ubico aquí en donde conceptos como autonomía escolar se interpretan de manera muy diferente en México que en Edmonton o que en Nueva Zelanda, ¿no? Allá realmente hay autonomía escolar, y cuando los neozelandeses en 1989 decidieron reformar su sistema educativo, porque según ellos estaba mal, crearon una reforma titulada Tomorrow's Schools, las escuelas del mañana, en 89. ¿Y qué fue lo que hicieron para descentralizar? Le quitaron la administración de las escuelas al Estado y se las pasaron a los papás, a los padres de familia. No les entregaron la propiedad de la escuela, les entregaron la gobernanza, la administración diaria
y la forma de decidir cómo se iba a administrar la escuela, hasta la selección del director de la escuela y el manejo del presupuesto. El presupuesto viene del gobierno nacional, ¿no?, de Wellington, ¿eh? Pero cómo se distribuye el presupuesto, quién es el director, cómo aplicamos el currículum, ahí entran los papás en el consejo de administración de la escuela. Esa es una autonomía, que no tiene que ver nada con las autonomías cuando las hablamos en el resto del mundo. ¿Qué pasa cuando tenemos, digamos, esta diseminación al grado del frenesí de conceptos como evaluación, como rendición de cuentas, etcétera? Y ahorita lo vamos a ver con inclusión. Lo voy a poner ahí entre 3 o 4 ejemplos para disimular un poco el tema. Pero lo voy a utilizar desde el punto de vista de PISA porque es la única prueba que tenemos donde todos nosotros hemos participado. PISA se concibe en 1994 como idea, nace la primera ronda en 2000 y en la década del 2000, la primera década del siglo XXI, empieza la diseminación epidémica del modelo de escuela PISA. Los fiascos de los mitos derivados de la PISA manía, como yo le llamo. Es cierto que las competencias son el secreto curricular del siglo XXI. Bueno, un currículo escolar basado en competencias está bien. Ya dijimos que las competencias son una expresión pedagógica de un tema de la psicología del aprendizaje de antaño. Entonces está bien que les digamos a los maestros, ¿no?, lo que los buenos maestros, a todos los maestros, lo que los buenos maestros han hecho toda la vida, que es, no solamente debes de enseñar, sino te tienes que asegurar que el niño aprenda. Y los niños aprenden en base a un conjunto de aplicación de habilidades cerebrales y de habilidades sociales. Y entonces ahí nace el concepto integrador de competencias, que es integro habilidades cognitivas, lo que sé, lo que conozco, el conocimiento, con habilidades no cognitivas, ¿no?, que tienen que ver con la metacognición, la reflexión, con las habilidades emocionales, los valores, la perseverancia y las habilidades sociales, el trabajo en equipo, ¿no? Bueno, todo eso nos genera un buen ambiente de aprendizaje para los niños. El tema no es que la competencia sea una mala propuesta, por lo menos teóricamente no lo es. El tema es que en muchos de nuestros países y en otros países también, incluyendo europeos, se reforma el currículo de los niños sin haber reformado anteriormente el currículo de formación de los maestros. Entonces les arrojamos a los maestros de México y del mundo un currículo para el cual ellos no están preparados, cuando debió haber sido completamente al revés. Primero reformamos los currículos de formación, como se llama, pre-service, ¿no?, de los maestros. Ahora sí que producimos una nueva generación de maestros durante 10 años y ahora sí empezamos a reformar los currículos de los niños y de los jóvenes. Y entonces están implementados por una fuerza magisterial capacitada para otra era pedagógica. 2. Aprendizaje personalizado, integración e inclusión. Como me dijo una maestra noruega, pues ¿qué somos, super teachers o what? ¿No? Porque es imposible. Por un lado nos dicen incluye, pero por otro lado nos dicen atiende a cada niño, ¿no? No podemos. Para esto se requieren muchas cosas. Si voy a hacer una verdadera política pública de inclusión, más vale que traiga yo atrás de mí una buena canasta de recursos. Porque para empezar, ¿no?, para que la inclusión funcione necesito grupos pequeños, no más de 20 alumnos. Y si tengo niños con capacidades diferentes, que es lo que dice la propuesta de la inclusión, entonces voy a necesitar 2 o 3 maestros por aula, no 2 o 3 computadoras, no escuelas bonitas, no, eso ya viene después. Voy a necesitar 2 o 3 maestros por aula. Y entonces sí aplico una política de inclusión. ¿Por qué? Porque lo otro se va a quedar nada más en el nombre. Vamos a decir que somos inclusivos, pero vamos a hacer lo mismo de antes. Y vamos a decir que hacemos educación o pedagogía por competencias, cuando en realidad lo que estamos haciendo es nada más llamarle por competencias y vamos a hacer lo que hacíamos antes, que es lo que realmente sabemos.
Y tres, maestras y escuelas que siguen a la tecnología en lugar de que la tecnología siga al maestro. Entonces yo le dije a la SEP, en un lenguaje a través de los medios, lo publiqué en un artículo, no le entres al tema de las laptops. Hace 1 año y medio de regalar laptops. Bueno, si me la vienen y me la regalan, bienvenida, eso sí lo quiero decir. Si ahorita viene la SEP y me trae una computadora y me la regala, cualquiera de nosotros la va a recibir. Pero la política pública, ¿no?, del regalo de computadoras no tiene ningún fundamento científico. Y publiqué un artículo después extenso sobre lo que dice la evidencia. Y la evidencia, utilizando el caso más conocido del mundo, que es el de las 900,000, creo, laptops de Perú, realizadas del Banco Mundial, llegó a la conclusión de que nel pastel, no, inconcluso, no es cierto. Pero es muy moderno, suena súper moderno. ¿Y saben de dónde viene la idea de que hay que regalar computadoras? De estas interpretaciones de los análisis de las pruebas PISA y enlace o de las pruebas estandarizadas, cuando los expertos en política educativa ven los resultados, dice, los niños que salen mejor evaluados son los niños que tienen más libros en casa. Baches de 100 libros provocan cambios significativos en los resultados de los niños. Y los niños que obtienen 500 libros o más en sus casas son los niños que tienen mejores resultados. Y lo mismo sucede con las computadoras. Los niños que dicen, que presentan las pruebas estandarizadas salen mejor y dicen que tienen computadora, son niños con mejores calificaciones en estas pruebas estandarizadas. Y entonces, ergo, agarran los especialistas, digamos, gubernamentales y dicen, si la estadística dice que 100 libros y computadora en casa, entonces vamos a regalarlas. Y eso es falso, porque esas son variables condicionadas, y está condicionada a que el libro se lea y a que la computadora se use bien, ¿no? Y lo que encontraron estos estudios es que las famosas laptops, y ahora los iPads, porque ahora ya la SEP dijo, ahora ya siempre no vamos a dar laptops, después de que repartieron el primer tambache, y ahora ya no vamos a dar tabletas, al ratito van a tener que dar iPhones, y luego los tablets, ¿no?, que son los que vienen, y así nos vamos a ir al infinito, regalando, digamos, este tipo de artilugios para cerrar la brecha educativa por diferencias socioeconómicas. La realidad de verdad es que la evidencia lo que dice es que la tecnología que no sigue a la pedagogía es tecnología mal utilizada, ¿no? Todos queremos bonitas computadoras, pero a nivel de política pública lo que necesitamos es que sepamos usarlas desde el punto de vista pedagógico. Estas ideas son importadas desde los centros internacionales de acopio, como la OECD, el Banco Mundial. La UNESCO se defiende un poquito más que los dos anteriores a través de las oficinas de los ministros de educación del mundo, porque estos ministros van a estas reuniones, ahí platican, digamos, con los expertos internacionales y se convierten en los canales de transmisión, y es como nos llegan a todos los países del mundo este nuevo lenguaje de la educación del siglo XXI. ¿Quién debe entonces seguir a quién cuando esto sucede? Bueno, los políticos a los maestros o los maestros a los políticos. Como es lenguaje internacional, ¿no?, debe ser un lenguaje moderno. Por tanto, lo adoptamos, porque estamos a la vanguardia educativa. Así nace la política pública del eslogan y la retórica. El problema de estas importaciones de ideas, políticas, procesos y prácticas educativas, es que la pedagogía acaba siguiendo a la política. Al político que decide temas pedagógicos. El tema pedagógico es de aula y del hogar, no es del escritorio, del funcionario. El funcionario
hace un acopio de lo que producen las raíces, de lo que produce la comunidad, ¿no?, para expresarlo en planes y programas de estudio. Así se elaboran reformas que nacen en el centro y comienzan con los fiascos que platicamos. Una política de inclusión, como decía, para ser exitosa y no solamente un eslogan, requiere maestros preparados para la inclusión, no maestros generales y ahora te incluyo los niños y a ver cómo le haces. Requiere una estrategia pensada cómo le vamos a hacer año por año, ciclos por escolar, y requiere muchos chorro de recursos para implementar esta reforma, esta política. Pero sobre todo requiere que la política siga a la pedagogía, o sea, que los políticos sigan a los maestros. Solamente hay un sistema educativo que yo conozco en el mundo, y este fue, digamos, mi tema central de mi plática hace 3 semanas, de una plática en la Universidad de Helsinki con doctores y profesores de la educación y de la política pública de la educación sobre la educación de Finlandia, ¿no? Y les digo, ¿ustedes creen que yo voy a venir aquí a Finlandia a hablarles sobre la educación de su país, ¿no? Es como ir al Vaticano y darle misa al Papa, les digo. Pero lo que sí les voy a hablar es de cómo se coloca Finlandia en el mapa mundial, y empecé a usar este tipo de gráficas que ustedes vieron. Pero al final les dije, yo creo que es el único país que conozco donde los políticos siguen a los maestros. Literalmente el sistema está volcado en la confianza del maestro, pero para ello necesitamos maestros de gran calibre. Ahora, ¿qué hace un maestro de gran calibre? Eso ya es tema de otra conferencia, ¿verdad, Oscar? Muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿10 minutos? 10 minutos. ¿Alguien me puede regalar un trago de agua? ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Adelante. Pues excelente conferencia, doctor. Antes que nada, muchas gracias. Y pues si fuera el caso, abrir el debate de una manera intensa, tengo una pregunta que como educador, como docente, pues me ha detonado mucho en las clases, en los distintos niveles en donde he estado, y más a la luz de esta moda de las famosas competencias. Yo fui el que dijo por ahí, anónimamente, no, cuando planteaba esta idea de que serán las competencias la solución para muchos de los problemas educativos del presente. Categóricamente digo que no, y me afilio con usted en el sentido de que no es mala la propuesta, tampoco, es una propuesta interesante, y a razón de eso es que hago la pregunta. Doctor, ¿considera que la formación en competencias, yo lo considero que por naturaleza son en esencia una modalidad educativa excluyente? Si usted fuera el caso que estuviera de acuerdo, ¿cómo cambiaría la naturaleza de estas competencias para entonces sí hacerlas más inclusivas? Bueno, o sea, creo que más o menos lo apunté en la charla. Lo que yo haría sería reformar radicalmente los programas de formación de maestros e incluir en los programas alrededor de un 70% de material sobre temas de aprendizaje y de ambientes de aprendizaje. Y el resto, digamos, sobre temas cognitivos en las diversas materias, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí. Esto me permitirá o me permitiría empoderar al maestro, ¿sí? Y que sea, porque un maestro formado en teoría de aprendizaje o en psicología de aprendizaje
además de la pedagogía tradicional, de la enseñanza, es mucho más capaz de tomar decisiones profesionales en el aula que un político que está sentado, ya sea a nivel de autoridad local y mucho menos a nivel de autoridad nacional o federal. Entonces, primero es una nueva generación de formación de maestros. Por supuesto, empezar por ahí, tratar de capacitar y tratar de actualizar y otra serie de cosas que podemos hacer con los maestros en servicio, digamos, y empoderarlos para que ellos tomen decisiones, para que ellos sean la máxima autoridad, ni siquiera el director de escuela, ¿no? Ni el supervisor, ni el jefe de sector, el maestro. O sea, necesitamos reconstruir, digamos, este concepto. Bueno, aquí hay toda una propuesta de qué tenemos que hacer para reconvertir la profesión magisterial en toda la región de Latinoamérica y también en algunos países de Europa. Por ejemplo, Polonia tiene este problema también de haber empezado una reforma por competencias sin haber reformado a la base. Los finlandeses no, los finlandeses empezaron al revés en 1970, cambiaron radicalmente la formación de maestros a través de una formación en pedagogía del aprendizaje y elevando el nivel de estudios. Por ejemplo, el número de horas crédito que se requiere para ser maestro en México son alrededor de 4,000. El número de horas de maestro de primaria o de clase, el número de horas de estudio para un maestro finlandés son 8,000 horas. Pero además, esas horas están muy orientadas al tema del aprendizaje. Bien, felicidades, doctor, no solo por la conferencia, sino también por su manejo del español. Creo que es muy agradable todos esos términos que utiliza y que nos hacen sentirlo cercano. Y en cuanto a lo de la confianza del sistema finlandés, bueno, totalmente de acuerdo. Desgraciadamente en nuestro país la confianza está muy golpeada, pero dentro de todo eso, o a pesar de todo eso, todavía los niños en nuestro país sonríen, se disfrutan unos a otros. A lo mejor no hay todas las condiciones materiales, pero las aulas son divertidas y bueno, eso creo que es muy importante en los ambientes de aprendizaje. Sí, maestra, estoy completamente de acuerdo. Hay que estudiar realmente si a los niños les gusta la escuela. Yo les he preguntado a todos los niños, incluyendo los mexicanos, y en general no les gusta la escuela. El modelo de escuela está cambiando también alrededor del mundo, ¿no? Vamos a ver escuelas completamente diferentes a las que vemos ahora. Las escuelas tienen que tienen que adecuarse mucho más a las etapas del desarrollo cerebral de los niños, ¿no? En lugar de forzar al cerebro del niño a adaptarse al concepto de aprendizaje cerebral del adulto. Y por eso creamos tanta separación, digamos, entre el mundo que viven los niños en las escuelas y el mundo que nosotros queremos crearles o queremos crearles como adultos a los niños. Ahora están desapareciendo, en estas reformas curriculares más recientes, están desapareciendo los ciclos escolares o los grados escolares. Ahora es que en un periodo de tantos años debes de terminar tu primaria con estos niveles de conocimiento en varios niveles. Si estudias secundaria y preparatoria es lo mismo, en un periodo de tantos años tienes que terminar y te vamos a dar flexibilidad para hacerlo antes o después con estos niveles de habilidades y los niños escogen los niveles de habilidades. No el currículo le impone el nivel de habilidad, sino que los niños escogen, asesorados, digamos, por los maestros y por los papás. Un poco como sucede a nivel universitario, eso está bajando hasta el preescolar, digamos, ¿no? Donde hay mucha más comunicación de a ver qué quieres, ¿no? ¿Por dónde te quieres especializar? ¿A qué nivel? Y entonces estamos, digamos, ya no es tanto que yo estoy con mis mismos compañeros todo el tiempo y paso de primero de secundaria, segundo de secundaria y todas las mismas materias, sino lo que ofrezco en las escuelas son un menú de opciones con diferentes niveles
de profundidad, ¿no?, para que los niños escojan sus propios planes educativos. Entonces, además de personalización, lo que está de moda es los planes educativos personalizados, ¿no? Además de la atención personal del maestro, el niño y joven van a tener la oportunidad de hacer sus propios planes educativos, al grado de que pueden terminar la preparatoria sin tener seleccionada la materia matemáticas, por ejemplo. Pero si no seleccionas matemáticas, tienes que seleccionar tu lengua materna a nivel avanzado. O sea, hay nivel avanzado, intermedio y regular. A nivel avanzado, si no escoges matemáticas, tienes que escoger tu lengua materna a nivel avanzado y una lengua extranjera a nivel avanzado, más otras 2 áreas o 3 áreas. Varía de país a país, pero por ahí se está yendo. Entonces es como que darle flexibilidad un poco a que el niño y el joven puedan ir manifestándose a través de diferentes canales. Por supuesto, esto exige una gran reforma curricular, diferente a la que tenemos. Eso es competencias y eso es constructivismo. Sí, buenos días. Hola, a mí me llamó la atención la última parte de la intervención, que me parece que es clave. Y en este mapeo que ha realizado a lo largo de las 200 escuelas visitadas de buen nivel, quisiera saber si en ese mapeo se puede ver qué tipo de gobiernos o qué gobiernos han creído en la capacidad creativa, creadora y de expertise, de experiencia de los docentes. Porque tengo la intuición y por algunas evidencias sé que la tradición que en México hemos tenido a nivel de educación, hemos tenido grandes aportes a lo largo de la historia educativa en México, de grandes pensadores en la educación y de muchos aportes muy importantes después de la Revolución Mexicana y hasta nuestros días. No me queda la menor duda de que hay mucha experiencia, pero no es recogida esa experiencia, no es proyectada en la política educativa y no es proyectada en los espacios en donde por naturaleza podríamos concentrar el expertise. Podría ser un CREPAL, podría ser algún otro espacio, las mismas universidades. Entonces, en ese mapeo, ¿en qué países han identificado que sí se cree en la experiencia de sus docentes? Y bueno, porque intuyo también que para otros campos del saber, llámese medicina, derecho, pues está el colegio de ingenieros, la escuela de medicina, el colegio de médicos, y son tomados en cuenta en la hora de la decisión política. Pero en el caso de la docencia, parece que pareciéramos profesionales de tercer, ¿no? Como de última categoría. Entonces eso hace mucho mal a la política educativa. Esperemos una opinión. Gracias. Bueno, a nivel de retórica, todos los países del mundo el maestro es súper importante. El maestro es valiosísimo, el maestro es el gran transformador, el maestro es el centro del cambio social, etc. A nivel de política efectiva, el único país, yo recuerdo ahorita, donde el sistema está completamente volcado hacia el maestro es en Finlandia. Ahora, ¿es el secreto? Pues no. Los finlandeses en la última prueba de PISA del 2003 al 2009, por ahí tengo la gráfica, se cayeron estrepitosamente y los mexicanos aumentaron en la misma cantidad de puntos que cayeron los finlandeses, con 2 esquemas de formación de maestros y de atracción de maestros completamente diferentes, ¿no? Eso tira la hipótesis de que el maestro es el esencial para el cambio educativo. No, el maestro es muy importante, pero hay otras cosas que suceden en la sociedad que son tan importantes o más importantes que el maestro para el cambio educativo. Yo creo que lo ideal es lo que usted menciona, maestra. Lo ideal es que logremos este empoderamiento de nuestros maestros y de nuestros directores, y solamente a través de una nueva profesión magisterial que debe venir acompañada con toda una reforma, ¿no? O sea, echarle todos los kilos hacia el maestro, ¿no?
Sí, maestro. Doctor, considerando que la cantidad no precisamente genera calidad, si usted fuera director de una escuela de tiempo completo, ¿cómo utilizaría el tiempo que se agrega con este programa? Primero déjenme decir que me da usted cuerda. Porque yo no creo que las escuelas de tiempo completo, horario extendido, jornada extendida, como le llamamos en diferentes países, sean la solución. Primero tenemos que resolver el problema de la calidad. Si los niños están en la escuela 4 horas de mala calidad, le aumento otras 4 horas de mala calidad, imagínense lo que vamos a sacar. Además de que los maestros van a acabar desesperados y deprimidos. Entonces, primero nos tenemos que asegurar que esas 4 horas son de calidad y luego sí le aumento 1 hora más o 2 horas más, pero asegurándome que las que tienen obligatoriamente que cumplir por la mañana o tarde sean de mucha calidad. No se trata nada más, desde el punto de vista de aprendizaje, de tener a los niños y a los maestros más horas en las escuelas. Es retórica. No hay evidencia en el mundo de que las escuelas de jornada completa son mejores que las escuelas de jornada incompleta, ¿no? Precisamente por este tema de medición de qué es lo que están haciendo en las horas en las que los niños y los maestros están en la escuela. Ahora, si queremos un programa de guarderías nacionales, entonces sí, vamos a guardar a los niños y a los maestros 8 o 10 horas al día. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eduardo Amini.